Buenas, mi estimada Danielita. Vamos a continuar en el tema de expresiones algebraicas y en particular división de polinomios entre un binomio de la forma x menos a. Pero vamos a compartir la pantalla para comenzar. Básicamente, hoy vamos a hacer algunas consideraciones sobre la regla de Ruffini, sobre todo cuando se divide un polinomio en una variable entre un binomio de la forma x menos a. Y de manera muy particular, como esta regla de Ruffini, además de que uno la utiliza de forma práctica para efectuar la división de polinomios en una variable con relación a binomios de la forma x menos a, como al aplicar el teorema del resto, esto se puede utilizar para evaluar polinomios. Y por último, hablar sobre las factorizaciones. Bien, eso es lo que pretendemos hacer en esta clase de consideración. Comencemos entonces recordando de manera general cómo era que nosotros aplicábamos la regla de Ruffini. Si teníamos un polinomio de grado n, es decir, la variable x, el mayor exponente era n, y ese polinomio de grado n se quiere dividir entre un binomio de la forma x menos a. Observe que el divisor es un polinomio de grado 1. Explicitábamos de manera completa todos los términos del polinomio y todos esos coeficientes nosotros los colocábamos en la parte superior. El parámetro A va a ser nuestro pivote. Inmediatamente bajábamos el primer coeficiente, lo multiplicábamos por el pivote A, lo colocábamos en la segunda columna y sumábamos esos coeficientes. El resultado de esa suma acá se está denotando con B sub 1. B sub 1 lo multiplicábamos por A, lo colocábamos en la tercera columna y el resultado de la suma lo denotamos por B sub 2. Y así sucesivamente repetíamos el proceso hasta llegar al final. Este resultado final, este resultado final era el que íbamos a tomar como, o iba a coincidir como el resto de la división de efectuar esta división del polinomio entre este monomio, entre este binomio. Bien, y justamente como el polinomio era de grado n, al dividirlo entre un polinomio de grado 1, el polinomio cociente va a ser entonces de grado n menos 1. En consecuencia, el polinomio cociente, sus coeficientes eran estos resultados que íbamos obteniendo acá. Es decir, este a sub n es el coeficiente de x a la n menos 1, este b1 el coeficiente de x a la n menos 2, y así sucesivamente. Y el término independiente iba a coincidir exactamente con el resto de la división. Una vez recordado el procedimiento, veamos el caso en el que al dividir el polinomio entre un monomio, entre un binomio, las características que tiene este binomio es que no tenemos exactamente x menos un número, sino que eh, el coeficiente, en este caso, que multiplica la x, es un número diferente de 1. Es decir, no es 0, pero no es exactamente 1. Y cuando no es 1, para aplicar Ruffini necesitamos que este coeficiente que está acá sea exactamente 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicarlo a través del siguiente ejemplo. Tenemos que el polinomio dividendo es 8x2 más 14x menos 10 y el polinomio divisor es 2x más 3. Lo que vamos a hacer es exactamente dividir el polinomio dividendo y el polinomio divisor
justamente cada uno de ellos entre el coeficiente de x. Bien, entre el coeficiente de x. Ya desde acá pudiéramos irlo acostumbrando. Esa viene siendo la pendiente, que en su momento vamos a explicar por qué se le dice pendiente. Pero en este ejemplo, el a, que vendría siendo 2, lo que vamos a hacer es dividir todo este polinomio entre 2 y también todo este polinomio entre 2. Es lo que estamos planteando acá. Y una vez que nosotros planteemos dividir el dividendo y el divisor justamente entre 2, que es el coeficiente o la pendiente de x, pues lo que tenemos que hacer después es aplicar propiedad distributiva en ambos casos. Es decir, 8x2 entre 2, esto nos estaría dando 4x2. 14x entre 2, eso nos daría 7x. Y menos 10 entre 2 nos estaría dando menos 5. De igual manera, en esta distribución que vamos a realizar acá, sería 2x entre 2, eso es x, y más 3 medios, 3 entre 2, esto nos estaría dando 3 medios. Ya una vez que tenemos que el coeficiente es 1, entonces podemos aplicar directamente Ruffini. ¿Y quién sería el pivote? Menos 3 medios. ¿Por qué menos 3 medios? Para tenerse en cuenta este detalle, es que justamente el x más 3 que aparece acá en el divisor, lo podemos escribir como x menos 3 medios. Y justamente entonces nuestra famosa traslación acá sería el menos 3 medios. Bueno, al aplicar Ruffini, bajamos el primer coeficiente, 4 lo multiplicamos por menos 3 medios, después de simplificar, el producto nos daría menos 6, eso usted lo debe verificar para que se dé cuenta que el resultado es menos 6. Menos 6 lo colocamos en la segunda columna y lo sumamos con el 7. 1 por menos 3 medios es menos 3 medios, lo colocamos en la tercera columna y sumamos dichos coeficientes que como resultado tenemos menos 13 medios. Obsérvese que como el polinomio dividendo era de grado 2, es este que está acá, al dividirse entre este polinomio de grado 1, el resultado va a ser un polinomio de grado 1 también. Bien, y en el que el cociente, justamente estos coincidirían con los coeficientes de ese polinomio cociente. El 4 que multiplica x a la 1 y este 1 más el término independiente. Porque menos 13 sobre 2 sería justamente el resto de la división. Bueno, les dejo de todas maneras que comprueben que efectivamente el polinomio dividendo 4x2 más 7x menos 5, este polinomio dividendo, se puede escribir como el producto del polinomio cociente por el polinomio divisor más el resto. Efectúe esa operación y compruebe que efectivamente es así. Bueno, pero pasemos ahora cuando justamente en el polinomio dividendo no aparecen todas las potencias. Y al no aparecer todas las potencias es como si aparecieran de manera incompleta los coeficientes. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? A manera de ejemplo, supongamos que tenemos x a la 3 menos a la 3 dividido entre el binomio x menos a. El polinomio dividendo es un polinomio de grado 3. Aparece x a la 3, pero no hemos escrito ni el x a la 2 ni el x a la 1. Y al no estar escrito, simplemente porque x a la 2 tiene coeficiente 0 y x a la 1 tiene coeficiente 0. Es decir, este 1 corresponde al coeficiente de x a la 3, este 0 al coeficiente de x a la 2, este 0 al coeficiente de x a la 1 y el menos a la 3 justamente sería el término independiente.
Como pivote, tomaremos el número A, bajamos el primer coeficiente, lo multiplicamos en este caso por A, lo colocamos en la segunda columna y sumamos, donde el resultado es A. A por A nos daría A al cuadrado, ese resultado lo colocamos en la tercera columna, sumamos los coeficientes, nos da A cuadrado, que A cuadrado multiplicarlo por A nos daría A al cubo, y aquí tenemos la suma de un término sumado con su opuesto, y esto como resultado daría cero, en el cual ese valor cero nosotros ya sabemos que va a coincidir con el resto de la división del polinomio entre el binomio de la forma x menos a. Y por consiguiente, el polinomio cociente estará formado por, si este era de grado 3, al dividirlo entre un polinomio de grado 1, hay que restar 3 menos 1 es 2, nos estaría dando un polinomio de grado 2. Es decir, 1 es el coeficiente de x al cuadrado, esta a es el coeficiente de la x, y este a cuadrado vendría a ser el término independiente. Pero si el resto de la división es cero, es porque entonces este polinomio dividendo se dice que es divisible por el polinomio divisor, x menos a. Y por consiguiente, el polinomio dividendo x a la 3 menos a la 3 lo podemos expresar como el producto del divisor por el polinomio cociente. Dejo como un segundo ejercicio que efectivamente comprueben, verifiquen que al efectuar esta multiplicación vamos a obtener x a la 3 menos a la 3. Pero, ¿qué aparece de manera interesante acá? Porque esta diferencia de cubos aparece con mucha frecuencia. Y muchas veces estas diferencias de cubo se necesitan expresar como un producto. Obsérvese que aquí tenemos la diferencia del cubo de x a la 3 menos a la 3. Hay una diferencia de cubos. Decimos así en términos más simplificados. Bueno, esta diferencia de cubo se transforma o se puede escribir como el producto de la diferencia de las bases de estas potencias por ahora un polinomio de grado 2 en la variable x. Y ese polinomio de grado 2 en la variable x, usted lo va a escribir en forma descendiente de las potencias. Es decir, x a la 2, x a la 1 y el x a la 0, que es 1, y no se pone. Y por otro lado, el valor numérico, es decir, el número a, usted también lo puede interpretar que a la hora de escribirlo va acompañando a la X, pero siempre en cada término escribiéndolo de izquierda a derecha en forma creciente. Es decir, este sería A a la 0, que no se pone, pues sería A a la 1 y terminaría con A a la 2. Lo interesante es que al ser un polinomio de grado 2, cada uno de esos términos siempre tendría grado 2. Por ejemplo, este x a la 2 por a la 0, 2 más 0 daría 2. Aquí aparece AX, A tiene exponente 1, X tiene exponente 1, la suma da grado 2. Este sería A al cuadrado por X a la 0, 2 más 0 es 2 y siempre daría de grado 2. Pero la referencia tiene que hacerse respecto al polinomio. En este caso estamos considerando que es en la variable X y por lo tanto, por ejemplo, acá tenemos x a la 3 menos 8. Este menos 8 lo podemos descomponer como 2 elevado a la 3. Es decir, 2 por 2 por 2. Y por lo tanto tenemos una diferencia de cubo. Esa diferencia de cubo la podemos expresar como el producto de la diferencia de las bases de esas potencias por, empezamos, x a la 2 por este 2x y este 2 elevado al cuadrado sería 4. Bien, y de esta manera
podemos realizar o transformar esa diferencia de cubo como un producto de dos polinomios. Por otro lado, también se va a cumplir que si en lugar de tener una diferencia de cubo tenemos una suma de cubos, también se puede escribir como la suma de las bases por un polinomio de grado 2, donde los signos se van a ir alternando, comenzando con uno positivo, uno negativo y positivo, similares de acá. Bien, también le dejo para que verifiquen que al efectuar dicha multiplicación obtendría en este caso esa suma de Q. Así que compruébalo. Con relación a la factorización, es un tema en el que cuando nosotros hablamos de las propiedades de los números reales, habíamos visto que teníamos la famosa propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Es decir, A que multiplica la suma B más C. Entonces distribuíamos A por B más A por C. Bueno, si ahora el análisis usted lo hace en sentido contrario, es decir, en lugar de ir de izquierda a derecha, vamos de derecha a izquierda, vamos a hacer en sentido contrario, nos planteamos la situación donde tenemos una suma y esa suma la queremos transformar en multiplicación. Bien, en ese caso, simplemente observamos que en esta suma, en cada término aparece la variable a como factor. Y esa variable a que aparece como factor es lo que nosotros decimos que es un factor común que puede ser extraído. Y entonces decimos, este factor a, que es el que se repite, va a multiplicar a, tomamos el primer término y lo dividimos entre el factor común, entre A. Si AB entre A, eso no me queda B. Más, tomamos el segundo término y lo dividimos entre el factor común. AC entre A, pues nos quedaría C. Y de esa manera podemos transformar la suma en producto. También habíamos visto que cuando multiplicábamos la diferencia de dos números por la suma de dichos números, esto se podía expresar como una diferencia de cuadrados. Bien, ahora, si nosotros los analizamos en sentido contrario, es decir, toda diferencia de cuadrado, lo podemos expresar como el producto de la diferencia de las bases por la suma de las bases. Bien, y transformamos en este caso esa diferencia de cuadrado en producto. También habíamos visto que cuando teníamos un binomio al cuadrado, esto se podía escribir como cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Que si en lugar de ser una suma elevada al cuadrado fuese una diferencia, pero elevada al cuadrado, entonces sería cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Estamos? Bueno, también es posible que nosotros tengamos un trinomio a cuadrado más 2ab más b cuadrado y lo que usted tiene que tener en cuenta que el término que aparece acá en el medio debe ser dos veces el primer término por el segundo. Y si eso es así, usted lo puede escribir como esta suma elevada al cuadrado. Por supuesto que si apareciera un término negativo, es porque el segundo término sería negativo. Bien, y entonces sería a menos b al cuadrado. Y también esto quedaría expresado como un producto. Finalmente, lo que vimos anteriormente sería la diferencia de cubo. Esa diferencia de cubo se expresa
como el producto de la diferencia de las bases por un polinomio de grado 2 en la variable x. Y cuando tenemos la suma de cubos de manera similar. Así que en el caso de las factorizaciones aparecen con mucha frecuencia expresiones en las cuales usted tiene que aplicar estas, llamémosle, productos notables. A manera de ejemplo, consideremos este primero, donde aparece un polinomio en las variables a, b y c, a, b y d, y sí, son tres términos, pero ¿qué debemos observar? Cuando analizamos las variables que intervienen, a5, b a la 5 aparece en el primer término, aparece en el segundo término y también aparece en el tercer término. Luego, si esa suma quisiéramos convertirla en un producto o quisiéramos factorizarla, pues A5 b a la 3 sería un factor que es común a esos tres términos. Por otro lado, cuando analizamos los coeficientes, tenemos que aparecen 3, 9, menos 6. Y de ahí debiéramos extraer lo que sería un factor que sea común para esos tres. En ese caso, uno trata de extraer el mínimo común múltiplo. Es decir, formamos de 3, del 9 y del 6, tratamos de expresar esto buscando lo que sería el mínimo común múltiplo. El 3, tanto el 3 como el 9 y el 6, lo que usted trata de hacer es descomponerlo como productos o en multiplicaciones de factores que sean primos. Recuerden que los números primos son aquellos que únicamente son divisibles por sí mismos y por la unidad. Así que el 3 no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Entonces usted lo puede escribir como 2 a la 0 por 3 a la 1. El 9 no es divisible por 2, pero es divisible por 3 y lo podemos escribir como 2 a la 0 por 3 a la 2. Y este 6 es divisible por 2 y es divisible por 3, por lo tanto, a la hora de descomponerlo como producto de factores primos sería 2 a la 1 por 3 a la 1. A la hora de encontrar justamente quién sería eh, el mínimo como un múltiplo de 3, 9 y 6 de las potencias que tienen base 2, uno selecciona la de mayor exponente la de mayor exponente. Eh, la de la de menor exponente, disculpe. Como queremos hallar el mínimo con un múltiplo de la potencia de base 2, seleccionamos la de menor exponente, que sería 2 a la 0, y de la potencia de base 3, la de menor exponente, que sería 3 a la 1. Eso sería 2 a la 0 por 3 a la 1 es 3. Bien, entonces el mínimo con un múltiplo de 3, 9 y 6, el múltiplo más pequeño común a ello sería 3. Conclusión, el factor, el factor común a establecer sería 3 a 5 b a la 3. Eso es lo que sería nuestro factor común. Y eso es lo que traemos como factor común. Abrimos un paréntesis y empezamos a dividir este primer término entre el factor común. Eso nos daría este segundo término entre el factor común. Eso nos daría 3. Y el tercer término entre el factor común, que nos estaría dando menos 2D. Este 3 más 1 se puede reducir, término semejante, y el resultado final sería 3 a 5 b a la 3, que multiplica a 4 menos 2D. En este otro ejemplo, no vemos
que aparezcan exactamente los mismos factores, pero observemos que aparece a la 5 en el primer término, a la 3 en el segundo término, a la 2 en el tercer término. Es decir, en este caso, la variable a aparece en todos los términos, solo que con diferentes potencias. Por lo tanto, teniendo en cuenta ya a la hora de encontrar el mínimo común múltiplo de esas potencias a que aparecen en cada uno de los términos, tomamos aquella que tiene menor exponente. Y de los coeficientes 8, 4 y 2, tomamos el mínimo de esos factores comunes, que sería 2. Por lo tanto, en este ejemplo, 2a al cuadrado sería nuestro factor común y entre paréntesis colocamos los resultados de dividir el primer término entre el factor común 2a al cuadrado, eso nos estaría dando 8 a la 3b. El segundo término entre el factor común, eso nos estaría dando 2ac cuadrados. Y el tercer, cuando lo dividimos entre el factor común, eso nos estaría dando menos d. Y de esa manera quedaría factorizado una factorización de ese resultado, de ese polinomio. Otro ejemplo es en el que observen que acá aparece el primer término xy, en el segundo término 3y, es decir, como que la variable y está en el primer y segundo término. La variable x estaría en el primer y tercero, y la variable z aparecería en el tercer y cuarto término. Es como que no aparece una misma variable en todos los términos, pero como aparecen, por ejemplo, la variable y en el primero y en el segundo, pudiéramos intentar extraer factor común y en esos dos términos, y en el tercero y cuarto aparece repetido como factor la z, pudiéramos extraerlo entonces z como factor común. Es decir, en el primero, los dos primeros, extraemos la y como factor común y la y quedaría multiplicando a x más 3. En el otro término, sacamos factor común z y z estaría multiplicando a x más 3. Una vez realizado esa primera fase, observamos que estos dos términos contienen en cada uno de ellos como factor a x más 3. Bueno, si extraemos factor común x más 3, entonces ese x más 3 estaría multiplicando a y más z. Y de esa manera, ese polinomio en esas tres variables puede factorizarse y expresarse como un producto. Eh, Otro ejemplo, acá no vemos que, por ejemplo, aparezcan repetidas las variables. Sin embargo, podemos observar lo siguiente. Este 9 nosotros pudiéramos descomponerlo como 3 al cuadrado, donde está este a a la 6, lo podemos descomponer como a elevado a la 2 por 3, y este donde está 2 a la b a la 2, este 2 lo podemos descomponer como 2 por 1. Por lo tanto, ahí tendríamos 3 al cuadrado por a elevado a la 2 por 3 y b elevado a la 2 por 1. Y cuando usted recuerda la propiedad potencia de potencia, es como que este exponente 2, 2, 2 que aparece acá, pudiera ser nuestro potencia de potencia, donde el exponente que queda más afuera sería el 2. De manera similar, podemos hacer acá con el segundo término. El 16 lo podemos escribir como 4 al cuadrado. Este d a la 4 lo podemos escribir como 2d elevado a la 2 por 2. Y este exponente 2 del c sería como 2 a la 1. Entonces, este 2 y este 2 es como si fuese el exponente de la potencia de la potencia. Es decir, esto nos estaría quedando así. 3
a a la 3b y todo elevado al cuadrado. Porque si nosotros aplicamos acá potencia de potencia sería 3 al cuadrado, que es el 9, a la 3 elevado al cuadrado, eso sería a la 6 y b al cuadrado. Y de manera similar con este otro, ¿m? Que sería 4 al cuadrado, sería este 16, d al cuadrado, eso sería d a la 4 y c a la 1 elevado al cuadrado sería c a la 2. Así que pudiéramos escribirlo en esta forma y ahora esto lo podemos interpretar que es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados podemos expresarla como la suma de las bases por la diferencia de las bases. O al revés, diferencia de las bases por suma de las bases. Bien, en este caso, el 3a la 3b sería una base y el 4d cuadrado c sería la otra base. Aquí planteamos la suma de las bases por la diferencia de las bases. Y de esa manera pudiéramos hacer dicha descomposición factorial. En este otro ejemplo, igual, aparece un a cuadrado, 4a cuadrado, más 4ab cuadrado, más b a la 6. Nosotros pudiéramos hacer esta interpretación. Este primer término, 4a cuadrado, lo podemos escribir como 2a elevado al cuadrado. Esto, 4ab a la 3, lo podemos escribir como 2 veces 2a por b a la 3. Y el último b a la 6 lo podemos interpretar como b a la 3 elevado al cuadrado. Entonces, como que esto tenemos cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bueno, eso en definitiva sería el binomio 2a más b a la 3 todo elevado al cuadrado. Y este puede ser interpretado también como una suma de cubos. Fíjense que ese 27a a la 3 pudiéramos escribirlo como 3a elevado a la 3. Y este 8b a la 3 lo podemos escribir como 2b elevado a la 3. Y cuando tenemos una suma de cubos, esto se descompone como la suma de las bases, ¿sí? 3a más 2b por, y ahora el polinomio de grado 2 sería 3, el primer término elevado al cuadrado, menos, porque se va alternando, 3a por 2b más el segundo término ahora elevado al cuadrado, 2b al cuadrado. Finalmente, esto nos quedaría 3a más 2b por este 3a al cuadrado es 9a cuadrado, este producto nos estaría dando menos 6ab y este, cuando le damos al cuadrado, sería 4b al cuadrado. Eso sería muy bueno que interiorizaran y vieran cada uno de los pasos efectuados para que vean cómo, en este caso, esta suma de cubos también se puede componer en factores. Por último, muchas veces tenemos una suma y no vemos en ninguno de los términos que aparece la repetición de alguna de las variables como factor. Y quisiéramos convertir esa suma también en un producto. Bueno, usted puede extraer como factor común a cualquiera de las variables que están involucradas. Si, por ejemplo, nosotros tomamos a la variable a, que va a ser nuestro factor común, entonces sería a, abre un paréntesis, y divide el primer término a entre el factor común, eso daría 1. El segundo término más el segundo término entre el factor común, daría b sobre a, más el tercer término entre el factor común, c sobre a, más el cuarto término entre el factor común. Y de esta manera queda transformada esa suma en un producto. Obsérvese que si usted distribuye, sería A por 1 es esta A, más A por esta fracción, se simplifican las A, quedaría B, más A por esta otra, se simplifican las A y solamente quedaría C, y A por la última fracción, se simplifican las A y quedaría D. Así que usted
siempre puede transformar una suma en un producto. Si en lugar de sacar como factor común A, sacamos el factor común B, pues nos quedaría de manera muy similar, solo que en los denominadores aparecería B, que es donde fue el factor común que usted trajo, o si sacamos un factor común C, o si sacamos factor común D. En resumen, siempre es posible transformar una suma en un producto. Es una cuestión interesante que deberá tener en cuenta a futuro. Otras factorizaciones. Otras factorizaciones también de interés. Estas factorizaciones va a estar basadas, van a ser trinomios, donde esos trinomios siempre se pueden convertir en la multiplicación de dos binomios. Para ilustrar, me voy a apoyar en una parte geométrica que todavía no comenzamos, pero sé que la conocen, y es que supongamos que tenemos un cuadrado. Si usted, un cuadrado, vamos a considerar de lado A, X. Cada lado mide X. Y si usted quiere calcular el área de ese cuadrado, es la longitud del lado al cuadrado. Supongamos que también tiene un rectángulo donde la base de ese rectángulo es X y la altura de ese rectángulo, por ejemplo, es B. Bien, el área de ese rectángulo sería base por altura. Bien, y acá en este otro ejemplo, supongamos que tenemos este otro rectángulo donde la base es A y la altura coincidiría con X, y por lo tanto el área sería X por A, sí, base por altura, o altura por base. Bien, conclusión, lo que tenemos acá es un rectángulo donde la base de este rectángulo es X más A, y la base y la altura de este rectángulo sería X más B. Si nosotros queremos calcular el área de este rectángulo, simplemente lo que hacemos es multiplicar la longitud de la base por la longitud de la altura, es decir, A más B por, es decir, X más A por X más B. Nos estaría dando justamente el área de este rectángulo. Pero el área de este rectángulo no es difícil de ver que va a coincidir con el área de este cuadrado más el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más el área de este otro rectángulo que está acá. Bien, fíjense que este rectángulo, la base es X y la altura es B. De este rectángulo, la base es A, la altura es X. Y de este rectángulo, la base es A y la altura es X. Bien, así que esta área, que es X más A por X menos B, usted la puede expresar como la suma de las áreas de esos rectángulos más el área del cuadrado. Y no es difícil que usted pueda verificar, si usted efectúa esta multiplicación, que esto sería X al cuadrado, que es el área de este rectángulo, más AX, que es el área de este rectángulo, más BX, el área de este rectángulo, más AB, que es el área de este que está acá. Sin embargo, en AX más BX, acá podemos hacer una factorización, ¿m? Donde el factor común es X, y X multiplicaría a A más B. De manera compacta, de manera compacta, ese A más B lo podemos reemplazar por la letra P, y este producto AP, A por B, lo podemos reemplazar por la letra U. Y lo que tenemos acá es un trinomio de grado 2 en la variable X, o un trinomio cuadrático. Y este trinomio cuadrático, en definitiva, siempre se va a poder descomponer como un producto de dos factores lineales en esa variable X, donde para ello tiene que tener en cuenta que esta pendiente que multiplica X elevado a la 1
yo tendría que descomponerlo como la suma de dos números y este término independiente Q tendría que descomponerse como, o coincidir con el producto de dichos números. A manera de ejemplo, tenemos un trinomio x al cuadrado más px más q, y para descomponerlo tratamos de que el coeficiente del término x que tiene grado 1, p, tratamos de descomponerlo como la suma de dos números y que q coincida con el producto de esos mismos números. De manera de ejemplo, supongamos, bueno, si eso logramos encontrar esos números que sumados dan P y que multiplicados dan Q, entonces lo podemos escribir como el producto de X más A por X más B. A manera de ejemplo, consideremos el trinomio X al cuadrado más 5X más 6. Tratamos de que ese 5 descomponerlo como la suma de dos números. Y ahí pudiéramos considerar y que el producto de esos números coincida con 6. Bien, para ello usted puede decir 1 más 4 es 5. Esto puede ser una posibilidad, pero necesitamos de que el producto de ellos nos dé 6. Esa no nos sirve. 2 más 3 es 5, pero justamente 2 por 3 es 6. Por lo tanto, los números que debiéramos descomponerlos serían 2 y 3. Bien, y por lo tanto, x al cuadrado más 5x más 6 se puede descomponer como x más 2 por x más 3. No siempre resulta trivial o evidente hacer esa descomposición, pero en próximo, después de abordar el tema de hacer una introducción a las ecuaciones, vamos a dar un método general que permite encontrar cómo hacer esta descomposición de manera tal que la suma, de que el P se pueda descomponer como la suma de dos números y que el producto ese siempre nos dé, de esos números nos dé Q, el término independiente. Vamos a dar un procedimiento general, pero sería para después que hagamos una introducción a las ecuaciones. Por último, quiero hablarle del teorema del resto. Si cuando nosotros dividimos un polinomio entre un binomio de la forma x menos a, vamos a obtener un polinomio cociente y vamos a obtener un resto. Este polinomio cociente va a tener un grado menor que el grado del polinomio divisor, dividendo, ya que el polinomio divisor tiene grado 1, y a este polinomio, el grado de este polinomio, como usted le reste del grado 1, entonces esto siempre nos va a quedar un polinomio de un grado menor que el polinomio dividendo. Y como la división se efectúa hasta que el grado del polinomio recto sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor, como este es grado 1, el resto evidentemente tiene que tener grado 0, ¿sí? Tiene que ser una constante. Y sabemos entonces que el polinomio dividendo se puede expresar como el producto del polinomio divisor por el polinomio cociente más el resto. Pero, ¿qué pasa si este polinomio, que es igual a este producto más el resto, lo evaluamos justamente en esta variable a? Cuando donde quiera que esté la x pongo a, donde quiera que esté la x pongo a, aquí va a aparecer a menos a, esto nos va a dar 0, el q evaluado en a nos va a dar un número, pero ese número va a estar multiplicado por 0. De manera que esta parte que está acá nos daría 0. Y 0 más r nos daría como resultado r, que es justamente el resto de la división. ¿Y esto qué importancia práctica tiene? Que supongamos que nosotros tenemos un polinomio del grado que sea
en una variable y queremos evaluarlo en un número A. Bien, si ese polinomio lo queremos evaluar en un número A, lo que nosotros vamos a hacer es dividir el polinomio entre el binomio de la forma x menos el número donde se quiere evaluar el polinomio. Pero eh, a la hora de dividir un polinomio entre un binomio de la forma x menos a, eso es equivalente de forma práctica a utilizar la regla de Ruffini. Y cuando usted aplica la regla de Ruffini, pues el último resultado que obtiene es el resto. Y justamente el resto va a coincidir con la evaluación de ese polinomio en ese número A. Por lo tanto, evaluar un polinomio en una variable para un número A, el resultado va a ser igual al resto de la división de dicho polinomio entre el binomio de la forma x menos a, sobre todo cuando nosotros aplicamos Ruffini. A manera de ejemplo, supongamos que yo tengo este polinomio de grado 3 y que ese polinomio quiere evaluarse en 4. Bueno, si lo queremos evaluar en 4, simplemente al aplicar Ruffini, ponemos los coeficientes del polinomio 5, que es el coeficiente de x a la 3, 0 es el coeficiente de x a la 2 que no aparece, 4 el coeficiente de la x y menos 10 el término independiente. Como lo queremos evaluar en 4, 4 va a ser nuestro pivote. Bajamos el 5, lo multiplicamos por 4, lo colocamos en la segunda columna, sumamos 20, lo multiplicamos por 4, 80, sumamos 84, lo multiplicamos por 4, lo colocamos en la última columna y cuando sumamos, esto nos daría 326. 326 sería el resto de la división, pero 326, que es el resto, coincidiría con la evaluación del polinomio. Y por lo tanto, ese polinomio de grado 3, cuando lo evaluamos en 4, sería simplemente 326. Así de sencillo sería la aplicación del teorema del resto para evaluar polinomios en una variable. Bien, así que esperemos que esto sirva para reforzar los ejercicios que se han propuesto y ya podremos hacer otra selección teniendo en cuenta estos detalles que hemos explicado. En lo próximo vamos a hablar sobre una introducción a las ecuaciones. Chao.